Página 108. Por favor, personas que tengan su cámara apagada, hay que prenderla. ¿Listo? Ok. Voy a comenzar, chicos. Dice que comprender que la manera en la que se constituyen los elementos es una progresión, es el llenado de tu modelo atómico es importante para explicar la evidencia que tomaron en cuenta los científicos, como la intención de sistematizar los elementos químicos en un ordenamiento periódico. Para iniciar el estudio de este contenido, partiremos de una pregunta. ¿Cómo se determinaron los pesos atómicos de los elementos? En 1803, John Dalton sostuvo que los átomos de los elementos son las partículas básicas que componen la materia y que por lo tanto son indivisibles. También propuso que los átomos de un elemento determinado son idénticos y poseen el mismo peso y las mismas propiedades químicas. Subrayen por favor esa parte, donde dice los átomos de un elemento determinado hasta mismas propiedades químicas. Maestra, ¿en dónde vamos a subrayar? Donde dice los átomos de un elemento determinado son idénticos y poseen el mismo peso y la misma propiedad química. Página 108, casi el último párrafo. ¿Listo? Dice que finalmente postuló que los átomos de elementos distintos se combinan entre sí en relaciones enteras sencillas para formar moléculas compuestas y que los átomos se combinan de más de una proporción entera sencilla para formar más de un compuesto. Un ejemplo típico de esto son las moléculas del monóxido de carbono y del dióxido de carbono. Ambas moléculas existen como gases, pero el monóxido de carbono, que es CO2, es muy tóxico y la relación en peso de oxígeno con respecto al carbono es de una parte de carbono y una parte de oxígeno, mientras que el dióxido de carbono son 2 de oxígeno por 1 de carbono. Esta relación en volumen de los gases fue descubierta por el experimento de Avogadro con la hidrólisis del agua, como observó que el volumen de hidrógeno era de doble que el de oxígeno. Ok, en sí lo que nos marca este último punto, chicos, simplemente es una comparación. Dice que podemos tener gases compuestos, o bueno, más bien elementos compuestos con los mismos, que podemos tener compuestos con los mismos elementos, pero de una relación diferente, ¿sí?
me confundí un poco ya al decirlo. Tengo yo compuestos que van a tener los mismos elementos, en este caso, por ejemplo, el del oxígeno y el carbono. Sin embargo, va a tener diferente número o diferente proporción. Dice por ahí que en el monóxido de carbono es una parte por una parte, una de carbono por una de oxígeno. Y en el dióxido de carbono, pues obviamente van a ser dos partes por una, ¿sí? Dos de oxígeno por una de carbono. Entonces, tenemos por ahí que simplemente es una experimentación y cómo va haciendo una relación. Luego, continúo. Dice que Dalton se preguntó, ¿cómo conocer? Permítanme. Dalton se preguntó cómo conocer las masas relativas de los átomos que forman las moléculas. Este problema no se resolvió sino hasta 1860, cuando el químico italiano Cannizzaro demostró con éxito que las masas atómicas desconocidas de elementos en estados gaseosos se determinan a partir de las masas moleculares conocidas de los compuestos. Ok, subrayarme esa parte, por favor, donde dice: las masas atómicas desconocidas de elementos en estados gaseosos se determinan a partir de las masas moleculares conocidas de los compuestos. Es decir, que tenía por ahí algunas masas de elementos que no iba a conocer o que no sabía, que todavía no estaban tan estudiados. Sin embargo, había elementos dentro de ese mismo compuesto que sí se habían estudiado y que ya se tenían las propiedades. Y recordemos que la mayoría que se hicieron con estas cosas eran predicciones, ¿sí? Él predijo que dentro de esto pues tenía unos elementos con ya cierta masa, entonces que le daba una masa al tercero o al segundo que tenía por ahí. ¿Listo? Ok. Continúo. Este fue el primer paso para determinar la masa atómica de los elementos. Se produjo su comunicado y propagación debido al Congreso de Química de Karlsruhe en Alemania, donde se encontraron los científicos más destacados de esa época y lograron llegar a acuerdos con base en las evidencias presentadas para definir y unificar el concepto peso molecular. Ahora, dice que este conocimiento fue fundamental para que otro científico propusiera un determinado orden en los elementos basados en la variación de las propiedades químicas. Nos referimos al ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev. Es conocido sobre todo por haber elaborado la tabla periódica de los elementos químicos. Esta tabla expone una periodicidad de las propiedades de los elementos cuando están dispuestos de acuerdo con su masa atómica, la cual se tomó como base para proponer la tabla periódica actual que considera el número atómico de los elementos químicos. Ok, en esta parte dice que obviamente las investigaciones que habían hecho anteriormente, tanto Dalton como Cannizzaro, iban a ayudarle a Mendeleev a poder proponer o poder unificar la tabla periódica, ¿sí? Poder decir cuáles elementos iban a estar y cómo estaban acomodados, como lo hemos estado viendo. La mayoría del acomodo se hizo mediante bueno, no la mayoría, todo el acomodo se hizo en base a la masa atómica o el peso atómico de nuestro elemento, ¿sí? Decía que tenía que empezar con los elementos de menor masa atómica hasta los elementos con un peso atómico mucho mayor. Y que a partir de ello se iban a poder agrupar también con otras propiedades que luego vamos a estar viendo. Dice que eso es muy importante porque, como sabes, con base en el modelo atómico que elaboraste, o bueno, los círculos de colores que no elaboramos, la diferencia entre un elemento y entre el número de protones que conforma su núcleo, esta diferencia hace que la materia que nos rodea sea muy variada. Dice que ahora estudiaremos el desarrollo de la ley periódica y la tabla periódica, para lo cual te recomendamos leer las bibliografías de Cannizzaro y Mendeleev
y discutir en tu grupo con la dirección de tu profesor cuáles fueron las aportaciones que hicieron a la química. Ok, viene por aquí a un ladito las dos fotografías de uno y del otro. Dice que el método de Cannizzaro para determinar la masa atómica de los elementos en estado gaseoso lleva su nombre. Este modelo también es llamado método del máximo común divisor. Y del otro lado viene Mendeley, que ordenó los elementos de acuerdo con su masa atómica. ¿Sí? Ok, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda o pregunta? Es más que nada historia. ¿Sí? Y viene abajito de esto, chicos, vienen las aportaciones. ¿Sí? Ok, permítanme. Nada más, deme un momento. Estamos en la página... Listo. Ok, viene abajito por aquí una de las aportaciones más importantes. El primero viene, ¿quién fue Cannizzaro? ¿Sí? Ok, Citlali, ¿puedes comenzar a leer, por favor? Abajo de las fotos. Donde dice, lee, en la siguiente página, donde dice, lee los siguientes textos. Lo de, ya. Lo de ¿Quién fue Cannizzaro? Ay, ¿verdad? Sí, ahí. Stanislao Cannizzaro fue un químico italiano que nació en Palermo el 13 de junio de 1826. Cuando era joven le interesó el mundo de la política, lo que lo llevó a participar en 1848 en la Revolución Siciliana de Independencia. Durante la revolución fue oficial de artillería y diputado por Francavilla en el Parlamento siciliano. Sin embargo, al ser derrotado tuvo que huir a Marsella en 1849. Ok, hasta ahí está bien, gracias. Ok, Aileen, ¿puedes comentar, por favor? Alerta, sí. Sin duda, uno de sus mayores logros fue su aportación del uso de los pesos atómicos y moleculares para secuenciar la tabla periódica, ya que durante el año 1850 la química tenía una disyuntiva muy fuerte porque era aceptada la teoría atómica de Dalton, pero tenía limitaciones debido a que no se podía conocer la formulación elemental de diferentes compuestos. Ok, hasta ahí está bien, Aileen. Muchas gracias. ¿Puedes seguirle, por favor, Jacqueline? Filosofía chimical enfatizando la importancia de las aportaciones de Amadeo Avogadro con respecto a pesos moleculares y atómicos. Ok, creo que te saltaste. Fue donde dice, fue cuando después del Congreso. Sí, perdón. Fue cuando después del Congreso de Carluche, ¿ok? Sí. Bueno, publicó una memoria titulada Sunto di un corso di filosofía chimical, enfatizando la importancia de las aportaciones de Amadeo Avogadro con respecto a pesos moleculares y atómicos en gases, por lo que se dispuso a exponer la teoría de los pesos moleculares y cómo utilizarlos, vaneciendo una gran parte de los presentes, incluyendo a Kekulé Mendeleev. Ok, muy bien. Hasta ahí está bien, gracias. Yo. Ok, Natalia, ¿puedes continuar, por favor?
En 1855, ¿verdad? Sí. Ok. En 1855 fue nombrado profesor de química en la Universidad de Génova, aceptando después la cátedra de química inorgánica y orgánica en Palermo, donde pasó 10 años hasta que en 1871 fue nombrado catedrático en la Universidad de Roma y le aseguró la admisión al Senado italiano como vicepresidente y miembro del Consejo de Instrucción Pública. Cannizzaro falleció el 20 de marzo de 1910 en Roma, Italia. Ok, muy bien, gracias. Ok, ¿puedes comenzar a leer la siguiente parte, Nico, donde dice que aportó Mendeleev a la química? Ok. ¿Qué aportó Mendeleev a la química? Dmitri Ivanovich Mendeleev nació en Tobolsk, Siberia, en 1849 tras la muerte de su padre y el incendio de la fábrica de vidrio que dirigía su madre. La familia se trasladó a San Petersburgo. Allí Mendeleev ingresó en el Instituto Pedagógico Central, donde estudió química. Se licenció en 1855. En 1859 fue enviado con una beca de estudiar a París y a Heidelberg. En 1860 asistió al célebre Congreso de Química de Karlsruhe, Alemania. Allí conoció al químico italiano Stanislao Cannizzaro, y cuyos planteamientos sobre la masa atómica marcaron su futuro como científico. Mendeleev regresó a San Petersburgo y fue profesor de química en el Instituto Técnico profesor de química general en la Universidad de San Petersburgo en 1866. Ok, hasta ahí está bien, Nico. Hasta ahí está bien. Gracias. Gracias. De nada. Fueron las primeras partes y la primera, cómo fue creciendo, un poquito de cómo fue creciendo y cómo fue trascendiendo en su vida adulta hasta llegar a conocer al siguiente científico que era Cannizzaro, que fue el que le ayudó un poco en cómo estaba estructurado todo. Déjenme ver. Keila, ¿puedes seguir, por favor? ¿En dónde se quedaron mis? Es que me sacó ahorita porque no sé si vio que el internet me sacó. Se me fue. Sí. Donde dice, perdón. Donde dice Universidad de San Petersburgo en 1866. A veces en la otra página, ¿verdad? Sí, en lo de que aportó Mendeleev a la química. Ok, si no, bueno, pasamos con alguien más en lo que vas encontrando. Abril, ¿puedes continuar, por favor? Sí, Miss. Escribió los 2 volúmenes de Principios de Química, uno de los primeros libros de texto sobre esta ciencia, el cual se convirtió en un clásico. Durante la elaboración de este libro, Mendeleev intentó clasificar los 63 elementos hasta entonces conocidos, según sus propiedades químicas. Organizaba los elementos conocidos en familias que presentaban propiedades similares, las cuales ya se conocían en ese entonces. La primera parte del texto se consagró a la química de los halógenos. En 1869 publicó la primera versión de la tabla periódica y en 1871 una versión corregida, en la que dejaba huecos para elementos todavía desconocidos. Ok, hasta ahí está bien, Abril. Gracias. Ok, Lupita, ¿puedes leer la última parte, por favor? Sí, me hago. Sí. Luego comenzó con la química de los elementos metálicos, ordenándolos según su poder de combinación: metales alcalinos primero, alcalinoterreos después. Sin embargo, era difícil clasificar metales como cobre y mercurio, que a veces presentaban valor 1 y otras veces 2. Mientras intentaba buscar una salida a este dilema, Mendeleev
encontró relaciones entre las propiedades y los pesos atómicos de los halógenos. ¿Sí? Sí, Los metales alcalinos y los metales alcalinoterreos, concretamente en las series está muy reborujado. No, eso no lo entiendo, maestra. Ok, son los símbolos. Es calcio, potasio, cloruro, potasio, calcio, bromo, rubidio, estroncio, yodo, se me olvidó cuál es ese, y bario. Ok. Bueno, hasta ahí está bien. ¿Sigo? No, hasta ahí está bien, perdón. No había visto que ahí estaba el punto. Ok. Venían por ahí algunas de las propiedades y los conocimientos que iba teniendo poco a poco. Ahora, decía, chicos, por aquí, perdón, que venían algunos primeros. Decía por aquí, en la parte que leyó, creo que Abril, que primero eran 63 elementos que estaban conocidos hasta ese momento, ¿sí? Es decir, que no era como que ya estuvieran los 118 elementos que ahorita están en la tabla periódica, sino que simplemente había por ahí 63 elementos conocidos hasta ese momento y que eran los primeros que estaba acomodando Mendeley según las propiedades que tenían o que se conocían hasta ese momento, ¿sí? Venía por aquí, en lo que leyó Lupita, venían los principales elementos y venía por ahí cloro, venía potasio, venía calcio, bromo, rubidio, estroncio, venía yodo, venía bario, que eran los principales que se vieron, o los primeros elementos que se estuvieron conociendo. Ahora, si ustedes se fijan, no está específicamente como están en la tabla periódica, no están seguidos, pero él decía que había series, que había puntos de 3 en 3 que iban a estar conociéndose, ¿sí? Ok. Ok, Paola, ¿puedes seguir leyendo, por favor? En un esfuerzo por generalizar este comportamiento a otros elementos, creó una ficha para cada uno de los 63 elementos conocidos en la que presentaba el símbolo del elemento, su peso atómico y sus propiedades físicas y químicas características. Cuando Mendeleev colocó las tarjetas en una mesa en orden creciente de pesos atómicos, disponiéndolas como en un solitario, construyó la tabla periódica. En 1869 desarrolló la ley periódica y publicó su trabajo Relación de las propiedades de los elementos y sus pesos atómicos. La ventaja de la tabla de Mendeleev sobre los intentos anteriores de clasificación era que no solo presentaba similitudes en pequeños grupos como las tríadas, sino que mostraba similitudes en un amplio entramado de relaciones verticales, horizontales y diagonales. Ok, hasta ahí está bien. Viene por ahí algo que en el libro no menciona mucho, chicos, pero al principio marcaba algo que decía tríadas. ¿Qué era lo que se refería con esto? Marcaba por ahí que los elementos iban a estar constituidos de 3 en 3. Es decir, que él marcaba que dentro de estos elementos, permítanme, que dentro de estos elementos había lo que se conocía como tríadas, es decir, que iban de 3 en 3, como la primera clasificación que viene ahí, de lo que leía Lupita, viene por ahí cloro, potasio y calcio. Esto era una tríada, es decir, que había 3 elementos que tenían propiedades similares, propiedades muy parecidas unos con otros, y al principio pensaron que esta era la clasificación correcta, o sea, que iban a estarse por tríadas, que iban a estarse por de 3 en 3 elementos, pero luego se daban cuenta que dentro de esos 3 elementos había algo que no estaba completamente igual y que no podías decir que un elemento era completamente igual al otro, sino que tenían pues obviamente sus diferencias por ahí, ¿no? Francisco, ¿puedes continuar leyendo, por favor? En el momento en que Mendeleev desarrolló su tabla periódica, las masas atómicas experimentalmente determinadas no siempre eran exactas y reordenó de nuevo los elementos. Por ejemplo, cambió el peso del berilio de 14 a 9. Esto colocó al berilio en el grupo 2 encima del magnesio.
Ahí sus propiedades coincidían más con las de los elementos circundantes que donde se le había puesto antes encima del nitrógeno. En total, Mendeley tuvo que Ok, mover hasta ahí está bien. Perdón, hasta ahí está bien, perdón. Decía por ahí que entonces se desarrolló una tabla periódica y que las masas atómicas experimentalmente determinadas no siempre eran exactas. Es decir, que él decía que había un punto dentro de estos tres elementos y que cada de tercer elemento, esas masas atómicas tenían que ser muy similares o iguales, pero que para ese punto pues no podían todavía haber relacionado bien una cosa con otra. Por lo tanto, no podían decir que los que estaban dando era completamente exacto, sino que obviamente podía existir alguna diferencia dentro de ellos, podía existir, obviamente, diferencias dentro de lo que estaba él diciendo para ese momento. Se supone que para ese entonces, chicos, todavía no eran exactos las masas atómicas de los elementos, sino que había una variación entre ellas. Lo que les decía ahorita, él ponía un rango, o sea, por ejemplo, el hidrógeno va a tener una masa atómica de entre 1 y 1.5, va a estar dentro de ese rango, pero obviamente había diferencia. Entonces, no es lo mismo decir que se puso 1 a que se puso 2.5, ¿sí? Obviamente existía una diferencia y lo que ellos querían era cortar esa diferencia, que las masas atómicas no fueran iguales, que las masas atómicas no hubiera tanta diferencia, tanto rango que podían abarcar. Se supone que hoy en día ya no debería haber ese rango, sin embargo, sabemos que sigue existiendo. Si vemos y comparamos nuestras tablas periódicas, sabemos que no todas tienen la misma masa atómica en todos los elementos, ¿sí? Que si yo les digo, por ejemplo, ¿qué masa atómica tienen en el, no sé, en el berilio? Supongamos, ¿tienen por ahí su tabla periódica a la mano? Mm, 9.0122. Ok, 9.0122 tiene abril. ¿Alguien tiene algo diferente? ¿No? Por ejemplo, yo tengo 9.1218. ¿Sí? Si se fijan, viene una pequeña diferencia. Diferencia que se supone que a este punto ya no debería existir. Sin embargo, existe. Supone la actualización de cada una de las tablas periódicas. A lo mejor va a haber una variación, pero debe ser una variación mínima. Por ejemplo, ahí tiene abril 9.0, ¿qué? Perdón, abril. 0.22. 0.122. 0.122, perdón. 9.0122, ¿sí? Y yo tengo 9.121. Entonces, la diferencia realmente que está marcando no es muy exagerada. No es una diferencia que haría una exageración en cuanto a los gramos o cuanto al peso, dependiendo para qué lo estemos utilizando, ¿sí? Hay diferencia, claro, pero la diferencia tiene que ser mínima. Me quedé en Francisco. Ok, Victoria, ¿puedes continuar leyendo, por favor? En total, Mendeley tuvo que mover 17 elementos a nuevas posiciones para poner sus propiedades en correlación con otros elementos. Estos cambios indicaron que había errores en los pesos atómicos aceptados de algunos elementos y se rehicieron los cálculos para muchos de ellos. Sin embargo, aún después de que las correcciones fueran hechas, algunos elementos todavía necesitaron ser colocados en un orden diferente del que se deducía de sus pesos atómicos. A partir de los huecos presentes en su tabla, Mendeley predijo la existencia y las propiedades de elementos desconocidos, que él llamó ecaluminio, ecaboro y ecasilicio. Ok, hasta ahí está bien. Gracias. Decía por ahí que pues obviamente tuvo que mover 17 elementos a nuevas posiciones. Es decir, que él tuvo que hacer modificaciones para poder acomodarlos como los conocemos hoy en día.
No piensen que un día se sentó Mendeleev y dijo, voy a acomodarlo de esa forma, ella siempre se quedó así. No, obviamente tuvo que seguir haciendo modificaciones según las propiedades que iban sacando, las propiedades que iban teniendo uno con otro, ¿sí? Había diferencias, había que mover esos elementos de un lugar hacia otro hasta obtener lo que tenemos ahorita normalmente. Por lo tanto, chicos, no había como que no había entonces una forma específica de cómo acomodarlos. Había diferencia dentro del acomodo y esto era gracias a que pues seguían descubriendo y descubriendo nuevos elementos. Ok, permítanme tantito. De tarea, la simbología de los elementos según Dalton. ¿Sí? La simbología de los elementos según Dalton. Van a también, por favor, buscarme la tabla periódica de Cannizzaro. ¿Y buscar qué? La tabla periódica de Cannizzaro. ¿La tabla la vamos a imprimir o...? Sí, hay que buscarla, imprimirla y pegarla. Igual la de la simbología, chicos. O si quieren dibujarla también está bien. Y la tabla periódica de tríadas. Buscar la simbología. ¿Sí? Vuelvo a repetir, simbología de los elementos según Dalton, la tabla periódica de Cannizzaro y la tabla periódica de tríadas. Hay que buscarla, chicos, la imprimen y por favor la pegan en su cuaderno. Si quieren dibujarla también está bien. La de los símbolos, esa sí está sencilla, pero las otras sí están un poquito más complicadas, ¿sí? Bueno, la de tríadas no tanto, pero la de Cannizzaro sí está un poquito complicada, así que sí la pueden imprimir, ¿sí? Si las imprimen, chicos, hay que pegarlas en su libreta, por favor. ¿Correcto? Ok.